importantes abren los análisis. Los recientes cambios en los documentos públicos más importantes abren los análisis de los especialistas. Es por esto que nos encontramos en el estudio con Tomás Vera, ingeniero informático y académico de la Universidad Mayor, para indagar en todos estos aspectos de seguridad informática. Buenas tardes, Tomás. Hola, Toriela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Empecemos conversando en cuanto a los nuevos cambios que se vienen en los documentos, como el pasaporte o la cédula de identidad. Bien, los nuevos cambios que se vienen en estos documentos nos van a permitir una mayor seguridad y una mejor portabilidad de todos aquellos procesos que anteriormente necesitábamos estar presencialmente para realizar, por ejemplo, una firma de un documento, y efectivamente eso nos va a dar mucho más libertad y mucha más facilidad para realizar trámites. ¿Estos cambios vienen porque hay un aumento a nivel de fraudes o de falsificaciones en estos documentos públicos tan importantes? En realidad viene por una normativa internacional, o sea, todos los países están evolucionando en la forma de hacer esto más práctico y que las firmas tradicionales, ¿no es cierto?, en presencia y firmas anuales, están evolucionando de tal manera que nos permitan no solamente tener más seguridad, sino hacer esto mucho más factible para las personas, mucho más fácil de hacer. Sin embargo, la tasa de incidentes va a seguir ocurriendo cuando no existan estos tipos de mecanismos de seguridad, ¿no? O sea, esta tasa se mantiene habitualmente. Cuando hablas de la facilidad que va a tener esto para las personas, ¿a qué te refieres? ¿Qué cambios va a incorporar este nuevo sistema que va a permitir de alguna forma u otra que para los usuarios sea un poco más rápido el sistema para los papeleos comunes y corrientes que hacemos? En principio va a tener una facilidad muy fuerte o una herramienta muy fuerte, que es que va a permitir que una persona pueda firmar de una forma muy segura los documentos, ¿sí? Esto involucra que con su carnet de identidad y un artefacto electrónico va a poder firmar un documento en forma avanzada. Esto permite que las personas a distancia puedan firmar un documento digital y no tener que acercarse, por ejemplo, a una notaría o acercarse a un banco a firmar un documento. Lo pueden hacer de manera remota, ¿sí? A su vez también lo que trae o conlleva es que efectivamente estos trámites se van a acelerar por esa disponibilidad, ¿sí? Y la seguridad es muy avanzada porque la firma del documento se realiza en la cédula de identidad y no se realiza técnicamente en el dispositivo donde se está viendo el documento. Uno podría llamar la atención que no estar físicamente firmando un papel es más fácil de vulnerar, pero entonces me imagino que tiene una cierta información biométrica súper importante para que no ocurra eso, digamos, ¿verdad? Efectivamente, acá hay dos factores muy importantes. Cuando hablamos de seguridad, estas técnicas se basan en una cosa que se llama seguridad 360, que buscan que la persona tenga dentro de su dispositivo 3 factores de seguridad: lo que sabe, lo que tiene y lo que es. Entonces, efectivamente, lo que va a saber la persona es algún número de identificación o clave, que típicamente le llamamos, para su carnet de identidad, lo que él tiene, que es su carnet de identidad, y lo que él es, algún factor biométrico, que puede ser una huella digital, una captura de su rostro o cualquier factor biométrico como la palma de su mano, etc. Esto lo que va a permitir es que con estos 3 factores de seguridad se transforma en un atributo casi inviolable desde el punto de vista del uso, ¿sí? Claramente hay que tener medidas de seguridad para que nadie sepa tu password, como hoy ocurre con cualquier password, ya sea la del banco o de las redes sociales o etcétera. Claro. Y me imagino que también que estos nuevos documentos van a tener una incorporación de un microchip. ¿Cómo funciona esto? Bien, el chip, la importancia que tiene, imaginémonos que es como una máquina, ¿sí? Para que todos entendamos simplemente, es como que dentro de este nuevo documento existe una computadora que tiene la capacidad de tomar el documento que quiero firmar o el certificado que quiero firmar, y dentro del carnet o dentro del documento se va a realizar la firma, ¿sí? Es como si fuese un pequeño computador que ahí dentro se realiza la firma avanzada de ese documento y luego se le entrega a la persona que quiere ver ese documento. Por lo tanto, ese microchip cumple esa función. Adicionalmente, las instituciones del Estado podrían guardar aplicaciones dentro de ese chip, ¿sí? Por ejemplo, una aplicación que nos permita realizar pagos de manera correcta o que vaya de alguna manera alimentándose con distintos factores biométricos. Al inicio puede ser que no tenga un factor biométrico mío como una foto de mi rostro, y con el paso del tiempo, si se toma como medida de autenticación o de autorización ese factor biométrico, podría ser incluido como una aplicación dentro del documento. Perfecto. Sabemos también que va a haber una mejora del código QR que ya cuenta con la cédula de identidad, ¿verdad? Efectivamente, eso es un factor primordial, igual que ocurre hoy con las tarjetas de crédito, que vienen algunas con chip y además con banda magnética, es para poder mantener la correlación con otros países que a lo mejor no cumplen con la normativa de tener un chip dentro de los documentos y que efectivamente puedan ser utilizados, ¿no? Entonces ese código me va a ayudar a realizar operaciones de entrada y salida de un país, por ejemplo, pero sin embargo no me va a ayudar a firmar un documento, ¿no es cierto? Porque no tiene la misma seguridad que hacerlo con el chip, ¿no? Que es la firma avanzada.
Cuando hablamos de entrada y salida de un país, me imagino que con todos estos nuevos sistemas también va a ser un poco más expedito el tema de las aduanas, ¿verdad? Claro, no solamente va a ser expedito, sino que mucho más seguro, ¿sí? Es altamente seguro el chip, por lo tanto la tecnología civil que existe para clonar un chip es muy costosa, por lo tanto se hace casi imposible la clonación de este tipo de tecnologías. Por lo tanto, entrar y salir de un país, cuando tengamos esta tecnología, nos va a permitir que las aduanas sean mucho más rápidas, mucho más asequibles, ya que solamente teniendo el chip y estando nosotros presentes, se va a realizar un traspaso mucho más rápido de información y va a ser mucho más expedito, ¿sí? Además, dentro del chip puede guardar todo el historial de viajes que nosotros realicemos, permitiéndole al país de origen, al país de destino, entender efectivamente cuáles son nuestros viajes con esta plataforma, ¿no? Y no lo que hoy habitualmente se utiliza, ¿no? Que es un cuadernito donde se va llenando de firmas de lugares donde está, ¿no? Claro. ¿Influye en algo que la nueva fotografía del carnet sea en blanco y negro? Puntualmente podría haber sido de las dos formas, ¿no? Blanco y negro o color, pero tiene que ser por un sentido estético, no hay nada en seguridad que en la impresión me esté indicando algo de mayor o menor seguridad. Recordemos que toda esa información va a estar en el chip. Por lo tanto, en el chip está color y por la persona que utilice la fotografía en el chip va a poder verla en toda su resolución. Y lo más agradable es que al tener este dispositivo puedo ir avanzando, puedo ir envejeciendo mi foto dentro del chip. Si voy cambiando mi corte de pelo, uso lentes, me dejo la barba, cuando llegue a la aduana me van a tomar una fotografía y se va a guardar dentro de ese chip para que cuando efectivamente salga del país tenga concordancia con la persona que va creciendo, claro, ¿no? con el documento de identidad. Claro, perfecto. Y por último, Tomás, vimos un montón de ventajas en cuanto a esta nueva seguridad de los documentos. ¿Hay algún tipo de desventaja? ¿Todavía estamos carentes de algo para poder lograr unos documentos realmente inviolables? Bueno, efectivamente, como toda la tecnología, la alfabetización es fundamental. O sea, si no se hace no se da un compromiso importante con la educación del uso de estas tecnologías, el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Porque recordemos que esto nos va a permitir hacer firmas, que podemos firmar un contrato, podemos firmar un documento que involucre, no sé, un certificado de nacimiento, etcétera, y por lo tanto yo necesito una clave para poder operar. Si esa clave yo la hago de conocimiento público, efectivamente estoy haciendo mal uso de este documento, ¿sí? Por lo tanto, las desventajas de si no hay una buena educación sobre el uso de este tipo de documentos puede ser mal utilizado, es un arma de doble filo. Pero sin embargo, ya estamos un poco acostumbrados, ¿no? La informática ha llegado muy fuerte al país, hay muchos usos de redes sociales, por lo tanto la gente sabe y todos tratan de concientizar sobre el uso de sus claves en las redes sociales. Esto es un poquito más poderoso, pero con la misma concientización, ¿no? Entender que la clave es netamente secreta y que es un artefacto muy poderoso que nos va a permitir hacer un país mucho más ágil en lo que son trámites y etcétera. Excelente, Tomás. Entonces nos quedamos con esta reflexión final. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.